dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 3, y voy a leer 8 versículos. Quiero que preste atención porque de esta historia que vamos a leer aquí, vamos a desarrollar lo que es la palabra que Dios tiene preparada para hoy. Y dice así: un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que siempre te muestras con poder, haciendo milagros en la palabra. Pero sé, Señor, que sigues haciendo esos milagros en el día de hoy. Y declaro en el nombre de Jesús que cada persona que está en este lugar y que se ha conectado y que está esperando algo de ti, tú comiences a mostrarte a su favor. Amén. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos esta parte de la palabra, vemos que aquí hay una sanación. Una persona que estaba lisiado de nacimiento y era todos los días llevado ahí a la puerta principal del templo. Y era llevado a la hora novena, que era más o menos las 3 de la tarde, que era la hora que la gente se reunía para orar. Pero un día, de todos esos que él estaba ahí, sucedió algo diferente. Ese día él pudo recibir, cuando menos lo esperaba, un gran milagro para su vida. Y para sorpresa de todos los que estaban ahí, él pudo caminar. Por eso yo te quiero decir a ti hoy, Dios te va a sorprender. Amén. Y si quieres, dile que está a tu lado, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Pero si se lo dicen con esa emoción, parece que Dios no lo va a sorprender. Dígaselo declarando una palabra de fe. Dios te va a sorprender. Por eso yo quiero declarar esa palabra de bendición en tu vida. Dios te va a sorprender. Porque hay algo que Él está preparando. Y así se titula la palabra de hoy. Dios te va a sorprender. Pero no es solamente un título. Es algo que tú tienes que afirmar con fe. Porque yo quiero que tú comiences a experimentar lo que es depender plenamente de Dios. Cuando tú tienes fe de que tú vas a recibir lo que tú estás esperando, eso va a suceder. Tú no sabes cuándo, pero eso va a suceder. Es como cuando alguien cumple años y sabe que le van a hacer una fiesta sorpresa, porque en el 80% de las veces la fiesta sorpresa se descubre. Yo recuerdo que cuando estábamos en Venezuela haciendo nuestro grupo de amistad, siempre decíamos, vamos a hacer una fiesta sorpresa, vamos a sorprender a fulanito que hoy va a cumplir años. Y entonces nos reuníamos en casa de una familia que ellos vivían en una calle ciega. Entonces le decíamos, bueno, vamos a pasar por la casa, que vamos a recoger algo. Y resulta que cuando uno entraba ahí, estaban todos los carros parados afuera. Y yo decía, sí, tremenda sorpresa que se va a llevar esto. Estaban todos esos carros allá afuera. Pero no recuerdo a quién fue, un día hicimos esa misma sorpresa, pero le dijimos, vamos a esconder los carros en otro lado, que cuando llegue esa calle esté desolada. Y cuando abrimos la puerta, todo el mundo dijo, ¡sorpresa! Y por primera vez pudimos sorprender a alguien. Pero cuando tú cumples años, tú escuchas que hay movimiento, que algo está pasando, que la gente está en cuchicheo, que hay algo diferente. Tú dices, por ahí viene algo. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si es que me van a llevar para SeaWorld, para Disneyland. No sé qué es lo que viene, pero hay una sorpresa que viene por allí. Pero tú comienzas a sentir que algo vas a recibir. Igualmente pasa cuando tú comienzas a tener fe. Cuando tú tienes fe de que sabes que el Señor te va a dar algo, tú comienzas a sentirlo. Tú no sabes cuándo va a llegar. Tú no sabes cómo va a ser que Dios lo va a hacer. Pero lo vas a recibir. Pero tienes que mantenerte teniendo fe. Y en el momento que lo recibes, entonces ahí donde Dios te sorprende.
Porque quizás lo recibes en el momento que menos lo estabas esperando. Cuando este cojo estaba ahí sentado, lo menos que él se pensó era que ese día, ese lugar, esa tarde, él iba a recibir su milagro. Por eso hay varias cosas que yo quiero rescatar de esta parte de la palabra para que tú comiences a preparar el terreno para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Lo primero que yo puedo ver es que tenemos que aprender a pedir correctamente. Este lisiado, fíjense esto que es muy interesante, este lisiado estaba ahí y todas las tardes estaba en el lugar donde la gente iba a orar. Pero no dice la palabra de que él estaba ahí y le decía a la gente, oren por mí, clamen por mí, que el Señor me sane, que el Señor haga un milagro. Sino que él estaba ahí todos los días pidiendo limosna. Y está bien, porque no podía trabajar, porque no se podía mover, porque sus piernas estaban muertas desde el nacimiento. Entonces era natural, era obvio que él pudiese pedir limosna, porque necesitaba de alguna manera poder tener sustento, poder comer, para poder estar viviendo, aunque sea el día a día. Estaba bien lo que estaba pidiendo, pero no estaba pidiendo correctamente. Porque si en ese lugar donde todos los días la gente iba a orar, le hubiese clamado a alguien, implorándole, por favor, oren por mí, quizás algo hubiese sucedido. Y cuando ve que viene Pedro y que viene Juan, que eran discípulos de Jesús, el lisiado no le pide oración a ellos. Él no dice, esta gente andaba con Jesús, esta gente sabe cómo Jesús hizo milagros. Le pidió lo mismo que le pedía a todo el mundo. Por eso tú tienes que aprender a pedir correctamente. Podía estar ese hombre ahí pidiendo limosna por toda la vida. Quizás podía tener para comer, pero no iba a poder salir de esa condición. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y ese día vino su milagro. ¿Pero por qué vino su milagro? Porque Dios tenía preparado algo con un propósito eterno. Porque quizás el hombre no lo estaba pidiendo, no lo estaba clamando, pero Dios en su misericordia quería sanarlo, porque de esa sanación iba a ocurrir algo grandioso. Y era que todas las personas que lo habían visto entrar por ese lugar, o todas las personas que entraban por ese lugar y lo habían visto a él sentado todos los días pidiendo limosna, cuando lo vieran levantado iban a decir, aquí pasó algo grande. Aquí este hombre tuvo que ser sanado por un Dios de poder. Y la gente iba a tener que creer en nuestro Señor Jesús. Entonces el Señor estaba preparando un gran milagro. Tú tienes que entender que cuando Dios te va a dar algo a ti, no te lo va a dar porque tú eres bonito, o porque tú te paras temprano, o por lo que tú ganes, o por el trabajo que tengas. Cuando Dios te va a dar algo es porque la gloria de Dios va a ser exhibida a través de ti. No va a haber otra manera que tú puedas recibir algo donde Dios no va a ser manifestado. Entonces por eso tenemos que aprender a pedir correctamente. Porque muchas veces estamos pidiendo por cosas, pero no es lo que Dios está esperando que tú hagas. Vamos a ver lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Santiago 4, del 1 al 3 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, en ocasiones nosotros estamos pidiendo para nuestro yo. Señor, yo quiero un carro. Señor, yo quiero un trabajo. Señor, yo quiero una casa. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero mucho dinero. Señor, yo quiero que pase esto. Puro yo, puro yo, puro yo. Pero ¿qué gana Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Señor, yo quiero un contrato. Señor, yo quiero que me firmen. Pero ¿dónde está Dios? ¿Qué va a ganar Dios con eso? Es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a pedirle a Dios, yo quiero vivir en una casa nueva, yo quiero estar bien, pero porque en esta casa se va a leer la palabra de Dios, porque en esta casa se va a abrir un grupo de amistad, porque en esta casa se va a adorar a Dios.
Entonces de repente el Señor dice, en ese lugar va a estar mi presencia y ahí viene la bendición. Amén. Pero la gente dice, no, yo quiero una casa porque, bueno, quiere ser más grande, porque que cada uno de mis hijos tenga su cuarto y para que puedan tener una piscina. Y Dios, no, Dios está bien, Dios es el que me la va a dar, pero ¿qué parte de la casa va a estar Dios? No, Dios está afuera, en el garaje. Él está ahí esperándonos sentado en el carro para que los domingos cuando vayamos a la iglesia Él esté con nosotros. Entonces no nos damos cuenta, pero estamos pidiendo mal. Y fíjate que hay un principio por el cual nosotros debemos entrar para poder recibir lo que estamos esperando. Santiago nos lo dice en ese mismo capítulo 3, pero en los versos 7 y 8. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Entonces lo primero que nos dice es que nosotros tenemos que someternos a Dios. ¿Y qué es someternos a Dios? Es que tenemos que cumplir sus estatutos. Si tú quieres comenzar a recibir lo que estás esperando de Dios, tú tienes que comenzar a someterte a Él. Porque si no, entonces Dios, ¿cómo te va a bendecir? Es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que comenzar a vivir para agradar a Dios. Pero nosotros nos empeñamos en que queremos agradar al mundo. Queremos vestirnos como la gente del mundo, queremos actuar como la gente del mundo, queremos escuchar las músicas que pone el mundo y el reggaetón y todo lo bonito, y este es el perreo y dale para abajo. Todo lo que hace el mundo nosotros lo queremos hacer. Pero cuando estamos en nuestra casa, solos, desesperados, pidiéndole al Señor por algo, por un milagro, entonces sí queremos que el Señor nos responda. Pero ¿dónde ha estado todo nuestro pensamiento, nuestra energía y todo lo que hemos hecho durante todo el día? No nos hemos sometido al Señor. Y fíjate lo que nos dice el Salmo 37, en el verso 3 y el 4. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, ahí lo dice la palabra de Dios. Tú tienes un anhelo, tú tienes un deseo, tú quieres algo nuevo para tu vida. Tienes que aprender a deleitarte en el Señor. Porque cuando tú te deleitas en el Señor, Él va a conceder el deseo de tu corazón. Entonces es un principio que nosotros tenemos que comenzar a entender y tenemos que comenzar a activarlos en nuestra vida. Porque Dios te lo quiere dar, pero Dios no malcría hijos. Él está esperando el momento cuando tú comiences a deleitarte en Él para Él soltar la bendición. Y yo estuve investigando en el internet qué significado tiene la palabra deleitarse y conseguí lo siguiente. La palabra deleitar es un verbo cuyo significado es el de producir un placer. Decimos que algo nos deleita cuando nos produce un goce y nos complace. Cuando nos gusta muchísimo. Dicho goce puede ser espiritual, cuando algo nos embeleza los sentidos. Y cuando yo leí esa palabra, nos embeleza los sentidos. Eso realmente es algo que está en otro nivel. Solamente podía haber un ejemplo que muchas veces hay una pareja de novios y tú puedes ver que están así. Y la novia lo ve y mira cómo camina. Y el novio está así embelecido con ella todo el día. Y resulta que tiene más defectos que el carrizo y todo el mundo se da cuenta. Pero no, él es bello, él va a cambiar, mira. Es cuando se case él va a ser otro. Y estoy aquí enamorado, embelecido con él y todo el mundo, mira, no te diste cuenta que hizo esto, que hizo lo otro. Y todo el mundo se da cuenta, pero la persona está embellecida. Después se casan y a los 2 años, mira que este muchacho que me salió. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo se había dado cuenta, menos tú. Porque estabas embelecido en esa persona. Entonces así debemos hacerlo nosotros con Dios, debemos deleitarnos. ¿Cuántos de nosotros de verdad nos paramos en la mañana y queremos tener tiempo a solas con el Señor? De decir, yo quiero leer la palabra, yo quiero ver qué me va a decir Dios a través de la palabra. Yo quiero tener tiempo de oración porque yo sé que cuando yo oro el Señor me escucha. Pero no, nos paramos y vemos, vamos a ver qué subió fulanito, o cómo tuvieron los resultados del juego, o qué fue lo que pasó, o no tengo tiempo, o siempre salgo apurado. Entonces no nos estamos deleitando en el Señor.
cuando tú comienzas a hacerlo, tú vas a comenzar a recibir las cosas que vienen de Dios. Pero cuando vemos otra vez el versículo, y yo no sé si puedes por favor ponerlo nuevamente, dice, someternos a Dios o deleitarnos en Él. Y después nos dice otra instrucción, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tú estás tranquilo, neutral, tú eres parte del enemigo. Aunque tú eres comprado por la sangre de Cristo, eres una nueva criatura, pero el enemigo todavía está ahí, viviendo en tu casa, acechando, esperando la oportunidad para entrar. Y por eso la palabra nos dice que tenemos que resistir al diablo y él va a huir. Quiere decir que él está ahí al lado. Y si tú no lo resistes, ahí va a permanecer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas a deleitarte en Dios, comienzas a resistir lo que no viene del diablo y comienzas a agradar a Dios, cuando el enemigo se dé cuenta que no puede entrar en tu vida, que ya no puede hacer cosas en tu contra, entonces se va a ir y dice, el vecino que está al lado, es más fácil que yo lo zarandee, pero en esta casa no puedo, así que me tengo que ir. Entonces tenemos que aprender a resistir el diablo. Tenemos que aprender a resistir las seducciones, las tentaciones. Porque una vez que nosotros entramos en el plan de Dios, el enemigo entra a hacer su parte. Muchos de lo que nos gusta ver el juego de basquetbol, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero casi siempre un jugador que es la estrella del otro equipo tiene a uno que lo defiende y es su marca asignada. Y cuando el titular de este equipo sale, entonces el otro entrenador le dice al de defensa, ven para que descanses tú también. Y entonces cuando le dicen otra vez sal para el juego, el otro entrenador le dice sal otra vez para que lo vuelvas a defender. Y siempre su marca. Igualmente pasa en lo espiritual. Cuando tú te levantas, cuando tú decides decir yo voy a empezar a hacer la cosa para agradar a Dios, entonces ahí donde el enemigo va a querer venir en tu contra. Pero la palabra nos está enseñando que debemos resistirlo. ¿Y cómo se muestra el enemigo? Porque solamente pensamos que es con una mujer esbelta o con un hombre atractivo. Esas son las tentaciones que nos muestran por la publicidad. Y no es solamente eso, hay mucho más de allá. A veces con cosas que hasta son bendición para nuestras vidas. Estamos orando por un hijo y el Señor trae el hijo y ahora estamos tan deleitándonos en el hijo que ya no tenemos tiempo para leer la Biblia ni para prepararnos. Estamos orando por un trabajo, entonces el Señor nos da el trabajo, entonces ahora no tenemos tiempo ni para conectarnos en los grupos, ni para venir en la iglesia, ni para leer la palabra, porque ahora el trabajo me quita todo el tiempo y llego cansado. Y Dios lo sabe porque Él fue el que me lo dio. Entonces el enemigo en su astucia comienza a convertir las bendiciones para ponerlas en tu contra. Pero tú tienes que ser vivo y tienes que entender eso. Porque si no, el ataque va a seguir, y el ataque va a seguir, y la permanencia va a estar ahí. Pero cuando tú comienzas a pararte firme y decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo voy a comenzar a hacer la cosa para agradar a Dios, y hasta aquí llegó el enemigo, él va a tener que huir. Amén. Pero tenemos que comenzar a hacerlo. Y finalmente nos dice este pasaje de Santiago que debemos ser constantes. Y eso me encanta. Eso me encanta porque como una persona deportista que soy, o que fui profesionalmente, la constancia es lo que te va a dar el éxito. Yo recuerdo que en los tiempos que yo estaba activo como jugador, yo podía estar de vacaciones, quizás de estar en un estadio, pero yo tenía que seguir entrenando. Yo tenía que seguir trotando, tenía que soltar el brazo, tenía que hacer pesas. No era que yo decía, estoy de vacaciones y me vuelvo loco y ya no voy a hacer más nada. Teníamos que seguir trabajando porque es una carrera tan corta que tú tienes que ser constante. Igualmente, cuando vas firmando contrato, tú dices, yo firmo un contrato por un año y tú tienes que ser constante en los numeritos de esa temporada. Porque si no lo eres, para el próximo año quizás no te firmen. Entonces necesitas siempre estar en constancia, estar haciendo las cosas. Pero en lo espiritual, a veces salimos de la iglesia, wow, esa palabra fue conmigo. Parece que alguien le dijo al pastor lo que a mí me estaba pasando en mi vida. Alguien le fue con el chisme. O yo no voy más para esa iglesia porque cada vez que voy el pastor me desnuda. No es que el pastor te desnuda, es que el Señor te está hablando. El Señor te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Cuál es el camino que tienes que agarrar? Pero tenemos que ser constantes en las cosas de Dios. Porque entonces salimos emocionados. Wow, sí, mira, yo de verdad. Y comenzamos el lunes, leímos la palabra de Dios y oramos.
y estamos conectados con el Señor, ponemos películas cristianas, vemos prédicas por el YouTube, y después el martes vemos solamente una o dos, y después el miércoles, ya el jueves estamos otra vez igual. Entonces no somos constantes, y todos los que en algún momento comienzan a hacer ejercicio para querer perder peso, saben que tienen que ser constantes. No es que tú trotas en la mañana y te comes una hamburguesa en la noche y mañana no trotas y desayunas con 2 litros de Coca-Cola, y tienes que ser constante, tienes que hacer todo para que eso vaya dando resultados. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago, para nosotros poder tener éxito y poder ver y esperar y recibir sobre todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero cuando regresamos al verso original de Hechos, vemos otro punto muy importante, es que tenemos que estar enfocados. Si tú no estás enfocado en lo de Dios, tú estás mal. Porque cuando tú te enfocas en lo de Dios, es donde va a comenzar a Dios manifestarse en tu vida. Si tú estás enfocado en cualquier otra cosa, Dios no se va a poder manifestar. Y fíjense lo que nos dice el verso 4 y 5. Decía, Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Cuando él vio que Juan y Pedro le dijeron, mírame, él fijó la mirada en los hombres de Dios. Y es ahí donde yo quiero llevarte, que tú comiences a enfocar toda tu atención en Dios. No en lo que trae el mundo, en lo que trae Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, que por tanto tiempo había pedido limosna, ya tenía experiencia. Él sabía quién lo iba a marear, quién lo iba a charlear, quién le iba a decir, no tengo nada. Y quién era el bueno. Yo no sé cuántos de ustedes de repente iban por un autolavado donde dan propina, que cuando usted entra por ahí, los que secan se pelean porque quieren que tú pases el carro por ahí. Pero cuando tú eres más agarrado, dices, no, este tipo no, tanto que exige, no me da ni medio. Ojalá que lo agarre otro. Yo me imagino que ese cojo sabía exactamente quién le iba a dar y quién no le iba a dar. Pero cuando Pedro y Juan le dijeron, mírame, y él fijó la mirada, él sabía que aquí hay algo diferente. Aquí va a pasar algo que no es lo que está pasando aquí normalmente. Su espíritu comenzó a prepararse para recibir más de lo que le estaba esperando. Pero fíjense esto tan importante. Mira esta revelación. Cuando su espíritu se prepara para recibir algo tan importante, viene la respuesta de Pedro, que le pudo haber bajado el ánimo. No tengo oro ni plata. Y él pudo haber dicho, pero bueno, tú eres loco. O sea, tú sabes que yo estoy aquí pidiendo limosna, estoy emocionado porque tú me dijiste, mírame. O sea, yo pensé que ibas a sacar, no sé, $1,000. Y tú me vienes a decir que no tienes ni oro ni plata. O sea, tú me estás vacilando. Que vea, me vas a echar un chiste. Que yo tengo que fijarme en lo que tú vas a decir. Pero no, él sabía, aquí viene algo. Y tú tienes que aprender a saber cuando Dios está preparando el camino para darte una bendición. Tienes que comenzar a fijar la mirada en Él. Porque comienzan a pasar cosas en tu vida donde tú dices, ya está bueno, lo he intentado así, lo he hecho así, lo he hecho así. Ya es tiempo de que tengo que fijarme en Dios para poder recibir lo que Él me está prometiendo. Entonces cuando Él se fija en los hombres de Dios, comienza a suceder el milagro. Y aunque Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y le extendió su mano, ahí fue donde se comenzó a gestar el milagro en ese cojo. Ahí fue donde comenzó su fe a desarrollarse. Ahí fue donde él dijo, yo voy a recibir algo que no sé qué es, pero ahí viene. Y cuando él le extiende le agarra la mano y lo levanta, y ese hombre comienza a sentir fuerza en sus piernas, algo que nunca había sentido. Ahí dijo, wow, aquí está pasando algo. Y dice la palabra de Dios que comenzó a pegar brincos. Y después entró y comenzó a alabar a Dios. Entonces, tú tienes que comenzar a preparar tu corazón si tú quieres recibir lo que viene de Dios. Porque si tú no lo haces, si tú no tienes un corazón agradecido, si tú no eres una persona que se deleita en el Señor, entonces Dios no se va a poder manifestar. Yo recuerdo, hace un tiempo atrás estaba yo trabajando y me paré en un semáforo.
Y estaba ahí un homeless pidiendo limosna, pidiendo algo que se le dieran. Y yo me paré al lado y recuerdo que lo único que tenía en ese momento era un quarter, 25 centavos. Y yo lo agarré y se lo di, como diciendo, esto es todo lo que tengo. Y él lo agarró, lo vio y me lo tiró dentro del carro. Y yo, bueno, yo subí el vidrio y empecé a orar y a reprender. Y yo lo veía por el retrovisor y ese estaba, bueno, diciendo de todo. Porque se sintió ofendido por lo que yo le había dado. Pero yo me puse a sacar una cuenta rápidamente. Yo dije, pero ven acá, este tipo sí es loco, ve. Si todas las personas que se paran en un semáforo le dieran un quarter, con 4 carros tiene $1. Y en un semáforo se paran más de 10 carros. Si cada uno le diera un quarter, fuera $2.50. Y un semáforo cambia y cada 3 minutos tienes 10 carros nuevos. Y si cada uno le diera a la vuelta de 10 minutos, ya tienes como 8 o 10 dólares. En una hora vas a tener 80. Yo decía, él no aprecia lo que realmente podía hacer eso. Porque no era quizás lo que él estaba esperando. Él estaba esperando una cosa mayor. Pero eso le cortó la bendición. Y recuerdo que cierto tiempo después, por el mismo lugar, llegué a un sitio y pude ver una señora que tenía un cartoncito aquí pegado del pecho que decía, yo soy homeless y lo que tú me des, con eso ayuda. Lo decía en inglés. Con lo que me des, eso cuenta. Y yo recuerdo que yo llamé a la señora y le dije prácticamente, como dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y agarré, me acuerdo, la comida que me había preparado mi esposa y se la di. Y yo sabía que, bueno, ya no voy a poder comer lo que me había hecho mi esposa. Tendré que comer en otro lado. Pero cuando yo vi a esa persona por ese retrovisor que comenzó a pegar brinco y le daba gloria a Dios, yo decía, wow, qué tremendo. Ella decía que cualquier cosa cuenta. Y quizás no siquiera estaba esperando que una comida que podía costar 10 o 15 dólares era lo que iba a recibir en ese momento. Yo sé que ella de repente empezó a sacar su cuenta. Lo que iba a gastar en comida ya no lo tengo que gastar porque ya tengo esto. Ahora esto me va a sobrar, ahora esto lo puedo llevar para mi casa. Quizás necesitaba para dar alimento a sus hijos, no lo sé. Pero solamente el tener algo de agradecimiento, algo de saber, no era lo que yo me estaba esperando. Eso comenzó a abrirle las puertas. Por eso yo te quiero decir a ti hoy que tú tienes que estar enfocado en las cosas de Dios. Que tú tienes que esperar pacientemente y con fe para que Dios comience a manifestarse en tu vida. Porque cuando regresamos aquí al pasaje, Eliseo no dudó nunca de la palabra que le había dicho Pedro. Él tuvo fe. Él pudo haber quizás por un momento haberse visto como sorprendido, pero nunca dudó de que esa palabra era algo que venía directamente de Dios. Él sabía que esa palabra lo iba a levantar. Hoy yo te quiero decir a ti, iglesia, y a los que nos siguen por las redes sociales, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere manifestar su poder, su misericordia y su amor contigo. No solamente para que tú estés bien, sino para que la gente sepa que tú tienes un Dios de poder. Entonces Dios es el primer interesado en hacerlo. Te dice, mírame, enfócate. Ya está bueno ya, de que sigas dando tantas vueltas y tantas cosas. Sí, esto es lo bueno, sí, me parece bien, en la iglesia hay una buena palabra, cuando yo entro me siento bien. No basta con eso. Tienes que comenzar a crecer. ¿Cuánto tiempo tuvo ese hombre ahí esperando llegar y poder tener su milagro? Pero fíjense que la bendición que él recibió permitió de que otros pudiesen conocer de Jesús y otros llegaran a sus pies. Entonces él fue bendecido para bendecir a otros. Igualmente tú vas a comenzar a ser bendecido para poder bendecir a otros. Pero tienes que crecer en fe, porque la fe sin obra es muerta. Ya para terminar, mira lo que dice Hechos en el capítulo 3.
en el verso 8 en adelante. Dice, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Y el verso 16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como le consta a ustedes. Entonces, ¿qué te quiero decir a ti hoy? Si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, quizás estás teniendo problemas matrimoniales, problemas familiares con un hijo, si quizás estás teniendo problemas financieros, Dios está pronto a manifestarse en tu vida. Dios es el primer interesado en hacerlo. Si tienes un familiar enfermo, si estás clamando por algo, o si tú mismo no te sientes bien, Dios está llamando a tu puerta. Dios quiere bendecirte. Dios no te quiere ver postrado como ese hombre cojo ahí pidiendo limosna. Él quiere verte brincando, adorando, exaltando al Señor. Él no te quiere ver pasando necesidad. Él no te quiere ver pasando estos momentos difíciles. Pero ya basta de echarle como la culpa a Dios, de decir, Dios, tú no te manifiestas en mi vida. Porque la palabra nos está diciendo algo muy claro. No te estás deleitando entonces en Él. Y cuando le vayas a echar la culpa a Dios y no has recibido lo que estás esperando, párate frente a un espejo y lo que ese espejo te refleje, comienza a echarle la culpa. Comienza a decirle, tú no te has deleitado en el Señor. Tú no has aprendido a poner a Dios de primero en la vida. Tú has permitido que el enemigo esté aquí zarandeándome. Tú eres el que ha permitido que los recursos no bajen. No es Dios. Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios que va a crear a sus hijos, va a mandar a Jesús a morir por nosotros para después tener que pasar necesidad. Ese no es Dios. Somos nosotros los que hemos cerrado la puerta de la bendición. Entonces tenemos que comenzar a creer para poder preparar nuestro corazón para lo que viene. Ese hombre fue lisiado ahí por mucho tiempo y un día se levantó. Entonces no importa cuánto tiempo tú has estado esperando algo de Dios, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Pero tienes que comenzar a buscarlo realmente y constante. Pero sobre todo comenzar a alejarte de lo que te separa de Dios. Una de las cosas que uno siempre comienza a darse cuenta cuando tú comienzas a hacer ejercicio y a vivir esa vida fitness es que tú empiezas a cortar amistades. Porque tú dices, empiezo aquí a rodearme con los que van para el gimnasio, con los que tienen la misma vida, porque los demás no, están viviendo otra cosa diferente. Igualmente tenemos que comenzar a alejarnos de lo que nos separa de Dios. Pero fíjate algo que me decía el Espíritu Santo hoy. Inclusive, si tú piensas que tú estás bien hoy, escucha porque esto viene de Dios. Y no sé de quién Dios le va a hablar. Y si es alguien que está ahí, esta palabra viene de Dios. Si tú sientes que tú estás bien hoy, de que tú estás tranquilo, de que todo está funcionando bien, pero tú no te estás deleitando en Dios, la palabra dice que si tú no te sometes a Dios, entonces el diablo va a permanecer allí. Y el diablo no va a poder huir hasta que tú comiences a resistirlo. Quiere decir que si aunque tú te creas bien hoy y no has hecho el sometimiento debajo de la mano de Dios, el diablo se puede levantar y manifestarse en cualquier momento en tu vida. Entonces de repente puede suceder algo que tú dices, ¿qué pasó aquí? Si yo estaba tan bien, si yo tenía finanzas, tenía empresa, tenía hijos, tenía esto, tenía salud, ¿qué pasó ahora aquí? ¿Cómo se volteó todo esto? Porque la palabra te lo está diciendo. Tienes que resistir al diablo para que él huya. Él no cree que porque tú aceptaste a Dios ya él se fue, ya otra alma que se fue. No, es los ataques. Atacó hasta mismo el Señor cuando estaba en el desierto.
Y dice la palabra de Dios cuando leemos ese verso que Él se fue por un tiempo y regresó, volvió otra vez a tentar a Dios, a Jesús. Entonces, no creas que porque tú estás bien ahorita, yo me voy a olvidar de Dios. Yo voy a estar tranquilo, yo chévere, fino, porque estoy bien. O como decía uno cuando era más joven, yo voy a comer de todo, porque no importa, yo lo quemo trotando. Tienes que comenzar a cuidarte la salud. Porque después eso puede traer consecuencias negativas. Entonces tenemos que escuchar claro lo que Dios está hablando. Tenemos que vivir deleitándonos en Él. ¿Para qué? Para que entonces la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, comience a manifestarse en nuestra vida. Cuando nosotros nos tocó ya quedarnos en este país y nos tocó tomar la decisión de dónde íbamos a vivir o qué íbamos a hacer, teníamos varios lugares. Decíamos, bueno, podemos comenzar una vida en Pensilvania. Ahí está mi hermana, y ella está establecida. Ahí puedo tener trabajo. Ahí la vida es menos costosa. Ahí estamos bien. Pero cuando veíamos y analizábamos, y allá nos reunimos un domingo en la iglesia, porque yo allá no tengo las palabras para poder predicar en inglés, ni tener un grupo, ni una iglesia bajo el modelo de Jesús. Y aunque estaba muy bonito, decidimos no quedarnos allí. Después, cuando estuvimos en Ohio, los pastores de allá nos abrieron las puertas de su casa y allí estuvimos y todo era muy chévere, muy bonito, pero pasaba lo mismo. Y de repente decidimos, bueno, vamos a comenzar en Florida, y todo el mundo que nos conoce decía, pero ¿cómo se van allá a Florida si Florida es lo más caro? Todo es más costoso, todo es diferente. Lo único bueno que tiene Florida es que queda cerca de los Estados Unidos, era lo que nos decían. Porque no parece que fuera los Estados Unidos. Eso es lo único bueno que ese estado tiene, que está cerca de los Estados Unidos. Pero fue aquí donde Dios nos plantó para poder comenzar esta obra y esta iglesia. Entonces, cuando entendemos que hacemos la voluntad de Dios por encima de lo que dice la lógica, es donde Dios va a comenzar a mandar la bendición. Entonces Dios comenzó a mostrarse, comenzaron a llegar los recursos, comenzaron a llegar las cosas, se abrieron las puertas para estar en este lugar. ¿Por qué? Porque había alguien que escuchó la voz de Dios y quería agradarlo a Él. Entonces tenemos que comenzar a vivir para agradar a Dios. Pero eso no es fácil, eso lleva un gran sacrificio. No es nada fácil vivir para agradar a Dios. Es fácil vivir para agradar mi carne, mi chuleta. Eso es fácil. No hagas esfuerzo para que tú veas, no leas la Biblia, párate todos los días, ve al trabajo, entra y sale, júntate con unos amigos, tómate una cerveza, comienza a fumar, di grosería, para que tú te des cuenta que ahí está. Cuando te viste y te veas envuelto, ¿qué esfuerzo hiciste? Pero para permanecer en lo de Dios, ahí sí tienes que hacer un sacrificio. Ahí sí tienes que esforzarte, ahí sí tienes que comenzar a levantarte como un hombre y como una mujer decidido a querer agradar a Dios. Por eso mi consejo humildemente es, corta ya con tu orgullo, con la desobediencia, con la indiferencia y comienza realmente a agradar a Dios. Comienza a prepararte física, emocional y espiritualmente para recibir lo que Dios tiene para ti. Comienza a caminar en ese sentido. Porque este hombre estuvo por mucho tiempo pidiendo limosna, pero terminó teniendo un milagro que nunca había visto desde que había nacido. Él no sabía lo que era caminar. Él no fue que él nació, creció, era un futbolista y de repente tuvo una lesión y cayó lisiado. No sabía lo que era andar, no sabía lo que era estar de pie, no sabía lo que era brincar. Pero cuando su espíritu comenzó a pegar brinco y de alabar a Dios, ahí comenzó a manifestarse en él. Entonces, ¿qué te quiero decir a ti hoy? Comienza a vivir para agradar a Dios. Y yo estoy seguro que cuando tú lo hagas, Dios te va a sorprender. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que hoy se conectó y por cada persona que está aquí en la iglesia recibiendo esto que viene de ti. Primeramente, Señor, queremos darte gracias porque tu amor y tu misericordia es lo que nos sostiene hasta el día de hoy. Y queremos pedirte, Padre, que quizás
nos perdones porque no hemos separado por un tiempo, porque hemos querido vivir la vida de una manera de agradar al mundo y de otra manera de agradarte a ti, y no hemos comenzado a avanzar en deleitarnos en tu presencia. Hoy declaro en el nombre de Jesús que cada una de las personas que se encuentran en este lugar y cada una de las personas que nos siguen por las redes, que comiencen a levantarse, a deleitarse en ti y comenzar a resistir los ataques del enemigo, cerrar toda ataque y toda tentación que venga en su contra, comiencen a recibir lo que viene de ti. Te pido, Señor, que te levantes y así como sanaste a este hombre, hoy comiences a sanar cada una de nuestras áreas de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra finanza, cada cosa que nosotros hacemos, las palabras que salen de nuestra boca, que nuestra fe no decaiga, sino que nos levantemos cada día creyendo que aunque no lo hemos recibido, tú nos lo vas a dar. Así que gracias, Señor, por tu palabra en el día de hoy. Y estamos preparados para recibir la gran bendición que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.